Déjame llevarte a un momento crucial de mi vida, un momento que cambió todo lo que creía saber sobre el amor y el deseo. Mi yerno, el novio de mi hija, no es simplemente un hombre atractivo, tiene un don que lo distingue de los demás. Desde el instante en que lo vi por primera vez, sentado en el sofá de nuestra sala, con una sonrisa pícara y una chispa traviesa en los ojos, supe que había algo especial en él. Su presencia es magnética y no hablo solo de su aspecto físico. Hay una confianza innata en él que lo hace aún más cautivador. Es esa combinación de su porte, su forma de hablar y la seguridad que irradia lo que hace que resulte irresistible. No es de extrañar que mi hija se haya enamorado de él, yo misma lo encontré imposible de ignorar. Recuerdo con claridad la primera vez que nuestras miradas se cruzaron. Era durante una reunión familiar y mientras todos hablaban y reían, sentí su mirada fija en mí. Al principio intenté desviar la atención, contarme a mí misma que era solo una ilusión. Pero no, él estaba realmente interesado. Su forma de mirarme, como si viera a través de mí, despertó algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esa atracción no era unilateral. Él comenzó a buscarme en cada reunión familiar, siempre con una excusa. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, llenos de bromas y risas, y poco a poco, mis defensas comenzaron a desmoronarse. Cada interacción era un juego, un tira y afloja entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. El dilema que enfrentaba me consumía. Sabía que, como madre, no debería ceder a esos sentimientos. Después de todo, él era el novio de mi hija, y había un código no escrito que prohibía tal transgresión. Sin embargo, había algo en el que me hacía sentir viva de nuevo. Comencé a recordar lo que significaba ser deseada, apreciada, y eso era un sentimiento que no quería dejar escapar. Una noche, después de semanas de tensión acumulada, decidimos encontrarnos en un hotel discreto. Habíamos estado hablando sobre este encuentro en secreto, y la anticipación se apoderó de mí. Imaginaba lo que podría suceder, y mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba. Era un lugar alejado, donde podríamos entregarnos a nuestros deseos sin temor a ser descubiertos. Cuando finalmente llegamos, el ambiente era eléctrico. Cada rincón del hotel parecía lleno de promesas y secretos. La forma en que me miró al entrar hizo que todo mi ser se estremeciera. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja, aislados del mundo exterior. La tensión entre nosotros era palpable, y en un instante, todo lo que había reprimido salió a la superficie. La conexión que compartimos esa noche fue más intensa de lo que había imaginado. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si encajáramos perfectamente, como dos piezas de un rompecabezas que habían estado perdidas. No solo era su don físico lo que me impactaba, era la forma en que se movía, la manera en que me hacía sentir. Cada caricia, cada susurro, me llevaban a un estado de euforia que jamás había experimentado. A medida que nos entregábamos a la pasión, el mundo exterior desapareció. En esos momentos, olvidé todo, la culpa, el miedo, la traición. Solo existíamos él y yo, fusionados en una danza de deseo y necesidad. Era una experiencia abrumadora, una revelación de lo que significa realmente el placer. Nunca había sentido algo tan profundo, tan visceral. Cada momento era una explosión de sensaciones que me dejaba sin aliento, deseando más. Sin embargo, después de esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. Sabía que había cruzado un límite, que había roto un código moral que nunca debía haber quebrantado. La culpa y el miedo comenzaron a asediarme, pero al mismo tiempo, había algo liberador en haber seguido mis deseos. Había redescubierto partes de mí misma que había creído perdidas para siempre. A lo largo de los días siguientes, me vi atrapada en un mar de confusión. La relación con mi yerno se volvió un secreto oscuro, algo que me llenaba de emoción pero también de temor. Sabía que, si mi hija llegaba a enterarse, todo lo que había construido se desmoronaría. Pero no podía evitarlo, había encontrado una conexión con él que era demasiado poderosa para ignorar. Mi yerno me había mostrado un nuevo lado de la vida, una faceta de mí misma que había estado escondida bajo capas de responsabilidad y sacrificio. Comencé a cuestionar mis decisiones y a reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Era un dilema moral, pero al mismo tiempo, una búsqueda de mi propia felicidad.
Al final, esta experiencia me dejó una lección invaluable. La vida es breve y a veces debemos atrevernos a seguir nuestros instintos, incluso cuando son complicados. Aunque sé que lo que hice fue un error, no puedo arrepentirme de haber buscado el amor y la conexión. Después de todo, todos somos humanos y todos tenemos nuestras debilidades y deseos. Así que, aquí estoy, dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Solo pido que no me juzguen, porque, al final del día, mi historia es solo una de muchas. Soy una mujer que ha buscado su felicidad, a pesar de los riesgos, y eso es algo que todos podemos entender.